Buenas noches, hoy analizaremos el capítulo referente a los resultados. Inicialmente empezamos con la formulación del problema, cómo pues, se puede contribuir con la mitigación de la violencia en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento en los estudiantes de octavo grado a través de la construcción digital de una autonografía soportada en ambientes de concertación y convivencia en el contexto escolar. El cuestionario cuenta con 3 tópicos, uno personal que va del 1 al 7, uno social que va del 8 al 12 y uno familiar que va del 13 al 20. Estos ítems fueron valorados por la escala de Likert en siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca, respondiendo al carácter de la maestría de las TICs. Pues todos los instrumentos fueron diseñados con la apropiación de las TIC para conocer la encuesta y la verificación de los resultados se puede integrar el siguiente link. Este instrumento fue valorado por 3 psicólogos, una psicóloga profesional de apoyo psicosocial de la Corporación Manos al Desarrollo de Granada Meta, un psicólogo orientador escolar de la institución educativa Fe y Alegría La Paz de Manizales Caldas, y el tercer evaluador es una psicóloga de la Universidad Manizales con sede en La Dorada Caldas. El instrumento fue calificado en los niveles moderado y alto nivel, o sea 3 y 4 de esta categoría. Y de acuerdo con la evaluación de los expertos se mostró un nivel de confiabilidad, un instrumento de nivel de confiabilidad muy alto, pues el promedio fue 3.87 y el porcentaje llega al 96.75 y de acuerdo al expuesto por Herrera 98, este valor corresponde a una excelente validez. Los resultados del cuestionario, como lo dijimos anteriormente, fue de manera aleatoria entre grupos de grado octavo de la institución educativa Luis Carlos Galán. Intervinieron 32 estudiantes de 8.5, 8.6 y 8.4 respectivamente, donde el mayor participación fue el del grado 8.5 con un 37.5, seguido de 804 con un 28.1, con un 34.4 y por último el grado 806 con la menor participación. Más hombres que mujeres. En 11 niños entre los 13 años, jóvenes y jóvenes, 12 de 14 años, 7 de 15 años y 2 de 16 años. En esta tabla número 9 vamos a poder observar todo lo que es el ámbito personal. Lo azul es los grados de violencia que hubo la percepción de los estudiantes. Por lo tanto, el resultado de estos tópicos dice que un 90% indica que es relevante la manera individual de los estudiantes de grado octavo, donde predomina siempre un poco la violencia escolar. Ellos se sienten importantes con sus compañeros, les muestran miedo, inician riñas, usan en ocasiones la violencia para defenderse, se sienten cómodos creando discusiones que terminan en riñas, se sienten fuertes maltratando a sus compañeros y les gusta pues agredirlo también físicamente. Por lo tanto, Campo y Escarpeta nos confirma que algunos estudiantes instruyen la violencia no solo para fastidiar a los compañeros, sino para promover el maltrato físico y se lo ve reiterado en estados de tiempo. En la tabla 10, igualmente en la escala de Likert, fueron valorados los tópicos del 8 a 12 del ámbito 2, que es el ámbito familiar, igual en gráficas de redondas. Igualmente de los resultados se obtuvieron que el autoritarismo por parte de los padres va en 84%, la ausencia de reglas en 84%, el diálogo al interior de los hogares es poco, al 95%, la ausencia de normas, reglas claras del 84% y es notorio que los padres no acompañan a los estudiantes en su proceso escolar el 95%. Este tópico lo respalda González Castro de 2015 cuando habla de que las investigaciones asocian la violencia escolar con relaciones violentas o agresivas entre los integrantes de la familia. Inversamente, la calidad de los vínculos y las interacciones entre los miembros de la familia ayudan al adolescente para que no se involucre en conductas violentas en la escuela. El último ámbito, que es el ámbito social, el 3, que tuvieron tópicos del 13 al 20, igual en la escala de Likert, resumidos en la tabla número 11, igual se observa una alta agresividad todavía por parte de los estudiantes en fortalecer normas, en actividades públicas y cuando se le confiere ayudar a sus compañeros.
y temen ser rechazados en participar en actos de mal comportamiento proporcionados por ellos mismos. Pues el 55% de los encuestados manifestaron no sentirse bien en el colegio, que no se relacionan de manera cordial con sus compañeros. Igualmente el 66% dicen que no tienen buenas relaciones con los maestros y directivos. También el 66% tiene una percepción del conflicto entre el colegio altísima. El 71% manifiesta participar en actividades donde no acosa a sus compañeros. El 91% dice no colabora con el orden y la disciplina. El 62% no le importa ser rechazado por hacer actos de indisciplina y el 74% de los estudiantes aceptan actos de disciplina de sus compañeros. Todo ello soportado o de acuerdo con Gómez 2013, donde dice que la violencia ocurre en las escuelas. En las escuelas es sin duda alguna el espejo de las gigantescas desigualdades y dominación del poder que se instala en una sociedad donde está marcado, aparentemente invisible, sella los patrones de relaciones y con ella el presente y el futuro. Estas situaciones de maltrato corresponden a ser vistas en espacios tensos, en el uso de la inequidad del dominio del adulto, que es utilizado no solamente el contexto familiar como responsable del cuidado, protección y educación de sus hijos o hijas, sino además se traslada a las pautas a los colegios y a las escuelas. El instrumento número 2 estuvo valorado por 3 expertos en la parte pedagógica y 3 expertos en el ámbito tecnológico. En la pedagógica, en el académico, tenemos una licenciada en educación infantil y preescolar, especialista en la mención de la informática educativa, magíster en educación de la tecnología educativa y doctora en ciencias de la educación. El experto académico 2 es un licenciado en educación básica con énfasis en ciencias sociales, especialista en la administración de la informática educativa, especialista en pedagogía para el desarrollo aprendizaje autónomo y especialista en educación, cultura y política. Y el experto académico número 3 es un licenciado en educación básica primaria, especialista en educación y literatura colombiana. Dentro de los tecnológicos tenemos el 1, un licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas, especialista en didáctica de las ciencias y magíster de las didácticas de las matemáticas. La experta tecnológica 2 es una licenciada en química, especialista en la administración de la informática educativa y magíster en gestión de la tecnología educativa. Y el espectro tecnológico número 3 es una licenciatura en básica con énfasis en educación básica, especialista en la administración de la informática educativa y magíster en gestión de la tecnología. Este instrumento tuvo una fiabilidad con un promedio de 4.78, lo que nos ubicó en rasgos de siempre y casi siempre, que esto indica que el objeto de aprendizaje presenta un nivel de confiabilidad y mucha validez, según Hurtado 1998. Igualmente el instrumento vive, el objeto de aprendizaje vive sin violencia, vive la convivencia, tiene sus 3 ámbitos en lo personal, familiar y social. Además de esto se desprende 2 ámbitos, que es el autoconcepto y la autoestima. Esto se debe básicamente a que estas 2 características aparecen en todo el desarrollo de la personalidad del individuo, según Goñi Palacios y Fernández Zavala 2017, que afectan significativamente e inciden positiva o negativamente en el comportamiento del individuo. El primer ámbito, que es el ámbito personal, los resultados es que un grupo considerable de estudiantes piensan que las acciones violentas por parte de algún compañero es importante informar a sus familiares, pero de manera paradójica, al sentirse intimidados por un par, ellos reaccionarían de manera negativa. Se observa de una forma interesante cómo los estudiantes se solidarizan con sus mejores amigos en situaciones de violencia. También es llamativo la situación de autorreconocimiento de las acciones violentas por parte de algunos de sus compañeros hacia sus pertenencias útiles, públicos, etc. Y finalmente llama la atención que no existir que a pesar de existir conflictos, son muy pocos los estudiantes que manifiestan tener discusiones o pleitos al terminar el horario escolar. Todo esto está soportado en Roa García 2013, Branden 2010 y igualmente los autores mencionados. Esta es la tabla número 12, que corresponde al primer ámbito, que es el ámbito personal. En el ámbito familiar, igualmente está soportado por Gutiérrez Saldaña 2017 y González Castro 2015, que han demostrado que una sana convivencia en familia y hogares donde se dialoga y se tienen normas claras son ideales para desarrollar el psicosocial de los hijos. Dentro de los resultados se evidenció la percepción de los estudiantes acerca del autoconcepto familiar. Tienen claridad que la mayoría de sus familias existen alguna condición de maltrato, pero también propositivos y critican estas situaciones al punto que muchos expresan que son castigados de forma injusta y no son escuchados. También se nota situaciones donde los chicos proponen y son asertivos en la solución de problemas y que viven pues dentro del ámbito intrafamiliar como es el resultado de la falta de diálogo. En condiciones de maltrato familiar piensan que la única solución es acudir hasta las autoridades.
Existen algunos hogares con aspectos fundamentales que ayudan a generar confianza en los estudiantes. Primero, el diálogo y reconocer el espacio del otro. Y la mayoría ven en la familia un espacio de desarrollo que se va afectando por situaciones de violencia. Finalmente, el 50% de los chicos dicen ser golpeados por sus padres, pero no expresarlo porque son maltratados. Aquí en la tabla 13 se muestran pues el trabajo que se hizo con el objeto de aprendizaje en el programa Survio, para que ellos interactuaran con él. En el ámbito 3, que es el objeto social, se emplearon 5 situaciones referentes al comportamiento social. El objetivo era poder determinar esas acciones que realizaban sus compañeros de la manera que los afectaba positiva o de forma negativa, según Goñi Fernández 2017. Bueno, en este aspecto, las amistades y los pares es un nuevo factor protector externo destacado en tanto que provee un soporte afectivo adicional y aún más, en algunos casos, suple las falencias del grupo familiar disfuncional. El grupo actúa como un agente de socialización. Leiva Pineda y Encima 2013, página 14. Aquí en la tabla 14 pues está soportado todo este trabajo de este tercer ítem. Por último tenemos el instrumento número 3 de las autonografías personales. Según Montagu en 2016, la autonografía se concentra en la posibilidad para transferir el laberinto de cada realidad y por consiguiente las experiencias del individuo. Además, se pretende el logro que va más allá de la narrativa y es expresar lo imaginable y lo imaginable. Y la tecnología permite que los estudiantes pues se expresen de una manera asertiva frente a sacar todo y exteriorizar todo lo que tienen por dentro. Soportado también en Menéndez 2013. La plataforma que se utilizó fue Powtoon. Y ellos crearon su propia autoetnografía. Aquí pues son las más importantes o las que más llamaron la atención de algunos niños. Y finalmente al final pues les dejo los links de las otras autoetnografías que se hicieron. Dentro de las conclusiones tenemos que este proyecto se fundamentó pues lógicamente partiendo de la pregunta problematizadora que ya la mencionamos anteriormente. El primer objetivo que era contribuir con la mitigación de la violencia escolar a través de la construcción digital de una autoetnografía soportada en ambientes de concertación y la convivencia escolar de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento Villavicencio logró su cometido y por ende se puede concluir lo siguiente: que los estudiantes a través de la construcción de su vida dentro del contexto escolar pudieron evidenciar sus debilidades, sus fortalezas, conociendo otras maneras de expresar sus emociones, sentimientos y pensamientos desde el yo, hasta exteriorizar su propia autoetnografía. Con relación al objetivo específico, analizar problemáticas personales, familiares y sociales para la comprensión de situaciones que generan focos de violencia que viven los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, se pudo concluir que mediante la aplicación del instrumento que existe un alto grado de problemáticas en los 3 tópicos establecidos para tal fin como fue el personal, familiar y social, comprobando que muchas de estas dificultades se generan desde casa y por lo tanto la escuela es quien recibe el impacto al encontrar los espacios para manifestar la actividad social en que se desenvuelven. En cuanto al segundo objetivo específico, que fue identificar cuáles son los mecanismos para la mitigación de la violencia escolar a través de la autoetnografía de vida del docente investigador en otros escenarios, se pudo concluir que gracias a la historia personal y el paso del docente por varios escenarios educativos sitiados por la violencia vivida en el país, permitió que los estudiantes exteriorizaran sus vivencias con sus pares y el recorrido del preescolar hasta el grado octavo, recordando que también tuvieron momentos felices en las escuelas, pero cada año se pierde esa felicidad cuando se encuentran las dificultades que los llevan a formar grupos que desafortunadamente terminan por incluirlos en círculos viciosos de ejercer la fuerza para conseguir su cometido. Y por último, el tercer objetivo específico era promover espacios que propiendan la innovación educativa mediante la incorporación del ACTI como eje transversal en el que se fortalezcan los espacios y los procesos de concertación mediante la creación de sus historias de vida en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tuvo una relevancia significativa, pues sus narraciones se volvieron movimientos en un programa tecnológico que les permitió jugar con imágenes, sonidos y demás herramientas proporcionadas por un programa tecnológico escogido para tal fin. Dentro de las limitaciones del proyecto, encontramos que la principal limitación fue que de nuevo la pandemia tiene que ver con los recursos tecnológicos con que cuentan los estudiantes. Dependen en gran mayoría de los dispositivos de sus padres para acceder a la información. Además, la mayoría no cuenta con servicios de internet y los recursos de la institución no pudieron ser utilizados para la situación actual que se vive. Igualmente se evidenció la poca
formación de estudiante en el tema